12 minutos para las 10, hasta esa hora hablamos de salud, gracias a nuestra colaboración con el Hospital HM Toledo, y hoy hablamos de las alergias, y para ello está con nosotros el doctor Ángel Moral. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Siempre hemos hablado de la primavera como la peor época para los alérgicos, pero parece que esto está cambiando, ¿no? Bueno, si hablamos de alergias por pólenes, hay que tener en cuenta que todas las plantas se van a reproducir por pólenes y tienen una época determinada. Lo que ocurre es que la gran mayoría de ellas suele ser precisamente en los meses de abril, mayo y junio, en la primavera. Pero podemos tener pólenes prácticamente cualquier mes del año. Uh-huh. Con el cambio de clima y el otoño más cálido que hemos tenido, ¿se ha adelantado la polinización? Sí, obviamente hoy mismo lo podemos ver. Hoy las temperaturas en Toledo casi van a rondar los 20 grados. Estamos hablando de temperaturas inusuales. Hay que tener en cuenta que en el año 2021 se produjeron dos hechos que llaman poderosamente la atención. Coincidiendo con la borrasca Filomena, tuvimos la temperatura más baja de la segunda temperatura más baja de los últimos 100 años, con menos 13,4 grados el día 12 de enero. Pero es que ese mismo año, el día 13 de agosto, tuvimos la más alta de Toledo con 44,2. O sea, es sorprendente que hemos tenido una diferencia de temperatura altísima en el mismo año, y esto es lo que está haciendo que las plantas se están volviendo un poco locas y están empezando a polinizar cuando no les toca todavía, e incluso pues también se retrasa su polinización. Entonces los pacientes cada vez tienen más síntomas porque el periodo de polinización de cada una de ellas es mucho más largo. Uh-huh. Buenos días, doctor. Hablábamos del clima, pero la edad, ¿a qué edad aparece una alergia? Bueno, pues eso es otra cosa muy curiosa. Yo recuerdo cuando empecé a debutar en el mundo de la alergología hace ya más de 35 años, había un rango de edad en los que los pacientes eran entre 15 y 50 años. Y prácticamente por debajo de esa edad y por encima era rarísimo encontrar un paciente con alergia a los pólenes. Y ahora nos encontramos con que hay niños de 2 y 3 años que ya en primavera empiezan a estornudar, y por el otro lado pacientes de 70, 75 años, a lo mejor que no han tenido nunca ningún problema alérgico y empiezan a tener problemas en la primavera y de repente dicen, ¿qué me está pasando? Uh-huh. O sea, estamos encontrándonos que se ha aumentado el rango de edad tanto por debajo como por arriba. ¿Y esto a qué se debe? Pues probablemente el cambio climático sea una de las primeras causas. Es que esta prolongación en el tiempo de polinización no es solo una causa, es que cada vez vemos que hay más pólenes. Y esto es debido no a que haya más plantas, sino que el CO2, que es el gas con efecto invernadero más importante, actúa como fertilizante en las plantas. Y esto lo que hace es que cada vez las plantas produzcan más polen y como consecuencia producen más alergia. Entonces, si tenemos que dura más tiempo el periodo de polinización y que además hay más pólenes, pues esto es una de las consecuencias de que cada vez haya muchas más alergias por pólenes. Hablabas que había varios tipos de polenes, pero ¿cuáles son los tipos de alergia que más predominan? Va a depender un poco de la época del año. Como decíamos al principio, la primavera es por antonomasia la época en la que todo el mundo sabe que hay más alergias, porque polinizan sobre todo en nuestra zona, en Castilla-La Mancha, los dos principales pólenes, que son el olivo y las gramíneas. Pero el plátano de sombra, que es un árbol que cada vez es más frecuente en las ciudades, también da problemas a finales de marzo y primeros de abril, con lo cual estaría también en la misma época. Y sobre todo ahora, que es el que está dando problemas y los pacientes se están quejando, son los cipreses y las arizónicas. Los cipreses y las arizónicas suelen dar problemas normalmente, o solían, desde enero a finales de marzo. Pero ya este año, y ya en años anteriores lo estamos viendo, prácticamente desde octubre encontramos niveles de pólenes altos, precisamente por ese adelanto de la polinización. Uh-huh. Y nos quedaría un quinto polen que también es importante en Castilla-La Mancha en concreto, que es el de la salsola. La salsola es un polen que aparece sobre todo en los meses de verano y todo el mundo lo conoce porque es ese que en las películas del oeste, cuando hace viento, va dando vueltas esas madejas secas. Sí. Ahí ya no hay polen, eso es cuando se han secado, pero durante los meses de junio a septiembre y este año incluso hasta casi noviembre hemos tenido este polen dando problemas alérgicos, con lo cual si los ponemos unos detrás de otros vemos que todo el año tenemos polenes que pueden dar alergia a cualquier persona. Como siempre hay una duda, ¿cómo diferenciar alergia de un catarro? Sobre todo en los niños, en los que a lo mejor no pueden referir exactamente los síntomas.
Bueno, hay síntomas que son comunes a una alergia y a un catarro, con lo cual es a veces un poquito complicado. El estornudo, el picor de garganta, el moqueo con digamos, una secreción transparente, puede ser común a un catarro y a una alergia. Pero cuando ya la mucosidad es amarillenta o verdosa, cuando ya hay una sensación de malestar general, con dolorimiento de los músculos, con cansancio, con fiebre sobre todo, ya hay que pensar que hay algo más y probablemente va a ser una infección vírica, una infección bacteriana y no va a ser un problema alérgico. Y en el caso de la alergia, bueno, acudir al médico de atención primaria como siempre y las pruebas, ¿no? Que siempre se habla de las pruebas. Me han hecho las pruebas de la alergia. Bueno, es que las pruebas alérgicas son verdaderamente un diagnóstico muy rentable porque son muy baratas, muy rápidas y muy fáciles de hacer. Entonces, prácticamente en 15 minutos podemos saber si alguien con unos síntomas sugerentes en una determinada época del año tiene alergia al olivo, a las gramíneas o a las dos cosas, ¿no? Se hacen unas pruebas en el antebrazo, se colocan unas gotitas del polen al que el paciente es alérgico y en 15 minutos se puede saber si se pone rojo y sobrelevado, si es alérgico a ese polen. Y existen además otro tipo de pruebas un poco más específicas en forma de análisis de sangre que nos ayudan todavía a confirmar este diagnóstico, pero probablemente con unas pruebas alérgicas sea muy fácil de llegar a un diagnóstico de una alergia. Pues doctor, vamos a abrir el consultorio porque tenemos ya algunas preguntas de nuestros oyentes. Carmen nos pregunta por qué se tiene alergia a varias cosas. Bueno, pues lo hemos comentado también antes al principio, que cada vez había más problemas alérgicos, ¿no? Antes los pacientes tenían alergia a uno o dos pólenes como mucho y ahora vemos que lo tienen a varios a la vez. O sea que el mismo paciente que a lo mejor solamente tenía síntomas en primavera, ahora ya los tiene también en verano y los tiene también en el invierno. El motivo es un poco el mismo. El cambio climático está influyendo en que cada vez haya más pólenes, que estos pólenes cada vez duren más tiempo. Y hay incluso otro fenómeno más, y es que los pólenes que hay ahora son más agresivos en determinadas zonas. O sea, no solo es el cambio climático, sino la contaminación. Hace años hicimos un estudio en el Hospital del Valle, donde se encontraba anteriormente el servicio de alergia, y hicimos un estudio con cipreses que había allí y con otros cipreses que se encontraban en la zona de la autovía de Madrid, una zona de mucha contaminación y mucho tráfico. Y cuando le hacíamos las pruebas a los pacientes, veíamos que cuando se hacía la prueba con el polen de la zona, digamos, contaminada, la prueba era muchísimo más grande que cuando se hacía con un polen de una zona menos contaminada. Pero ya no solamente eso, es que cuando estudiábamos incluso el suero de esos pacientes, veíamos que la concentración de proteínas a la que era alérgico era mucho mayor el de la zona contaminada. O sea, esto explicaría por qué es mucho más frecuente las enfermedades alérgicas por pólenes en zonas contaminadas o en zonas cercanas a autopistas que de otras zonas rurales, donde incluso aunque haya más vegetación, sin embargo, los pólenes dan menos problemas alérgicos. Claudia nos pregunta también si se llegan a curar esas alergias. Las enfermedades alérgicas son muy variadas. Si estuviéramos hablando solamente de las producidas por pólenes, en algunos casos los tratamientos que utilizamos son tratamientos de sus síntomas. O sea, si le molestan los ojos, le vamos a dar normalmente un colirio. Si le molesta la nariz, utilizaremos antihistamínicos tomados por boca y algunos sprays por la nariz. Y si ya incluso es más grave y que llegan a tener problemas de asma, lo que vamos a utilizar son inhaladores. Con esto lo que estamos tratando es los síntomas, pero no estamos curando la enfermedad. El único tratamiento que verdaderamente puede curar la enfermedad son las vacunas. En algunos casos estaría indicado y la vacuna lo que va a hacer es que con el tiempo los pacientes tengan cada vez menos síntomas y cada vez tengan que utilizar menos medicación. No sé si nos da tiempo. Sí, una más. Pues Luis nos pregunta que ha tenido una reacción alérgica después de comer unas brochetas de atún, que sus síntomas aparecieron a los 20 minutos de ingerirlo y su duda es si volverá a pasar tras comer este alimento o ha sido algo esporádico. Bueno, ahí puede haber ocurrido que en algunos casos hay intoxicaciones alimentarias. El atún no ha podido no estar conservado en las mejores condiciones y a veces puede producir también una reacción cutánea. Pero habría que descartar que no sea un problema alérgico y para eso habría que hacerle unas pruebas. Aunque el atún precisamente es uno de los pescados que menos problemas alérgicos da. Suele ser más frecuente, pues a lo mejor pues la merluza, el bacalao, pero el atún a veces también puede dar alguna alergia. Pues Ángel Moral, doctor alergólogo de HMI Toledo, gracias por acompañarnos esta mañana y por darnos todos estos
consejos y aclararnos algo más de nuestros pólenes. Muchas gracias. Que tenemos que convivir con ellos, como tantas cosas. Sí, el polen está en el ambiente y tendríamos que vivir dentro de una cápsula para evitarlo. Y sí quiero, antes de terminar, recordar que las mascarillas en la pandemia nos han ayudado mucho a los pacientes porque han evitado que esos pólenes puedan tener problemas. Entonces, ahora, a raíz de dejar las mascarillas, pues probablemente muchos se van a quejar más de lo que lo hacían antes. Pues ya que las tenemos en casa, usémoslas en la época más complicada. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Ana.